Sí, licenciado, a la orden. Sí, gracias, Oscar, gracias. Licenciado, en este caso yo lo hice diferente. O sea que independientemente de que yo ponga 2 o un medio, yo para eliminar esos números y quedara solo X y Y, eliminé eso porque lo multipliqué. Lo multipliqué por un medio y a la hora de multiplicar eso por un medio, pude eliminar el un medio que tenía la X y la Y. Y por lo tanto me dio a mí 50, pero yo creo que soy mal. Tal vez, compañero, sí sería solo de validar los métodos para ver que... Al final me imagino que igual le debe haber quedado una expresión lineal o ya le quedó otro tipo de expresión. Sí me quedó lineal. Ah, bueno. Bueno, sí, o sea, sí, definitivamente si no llegó a este resultado, pues está incorrecto, pero tal vez la interpretación al final sigue siendo la misma. Va a tener una expresión lineal y puede utilizar los otros supuestos para, por lo menos para la tasa de transformación, debería de ser el mismo resultado. Muy bien. Entonces, para continuar con el siguiente inciso, nos piden que calculemos la tasa de producción cuando la empresa produce 6 y 9 unidades de X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a trabajar con la restricción, con la fórmula de la restricción, pero en su, digamos, forma tal vez original, no necesariamente en la que nos dio la frontera, sino en la anterior. Y vamos a reemplazar aquí las unidades de X. Entonces, al momento de reemplazarla, nos va a quedar de esta manera. Nos va a dar un valor de Y, que en este caso es 8. Entonces, vamos a tomar la tasa. El primer valor, perdón, compañero. El primer valor van a ser las unidades de X que nos dieron y el segundo valor va a ser la unidad de Y que logramos ubicar. Entonces, ya nos da esta tasa de acá, 0.75 al dividir los dos valores. Y lo vamos a trabajar de igual manera con el ejercicio de las 9 unidades. Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Cómo interpretamos este resultado? ¿Qué es lo que nos piden describir el comportamiento? Y es que en la medida que se incrementa la producción de un bien por sobre otro, la tasa la TPP, perdón, se irá incrementando, lo que significa que será necesario sacrificar cada vez más del bien Y por sobre el bien X. Y ese sería prácticamente nuestro resultado para este ejercicio. No sé si van bien hasta ahí. Licenciado, en este caso quiere decir que lo que hicimos es sustituir Sí, sí, aquí prácticamente solo era de sustituir los valores. con respecto a la ecuación inicial, A la restricción inicial, ajá. restricción inicial. Ah, ok. Pero también creo que ahí nos pedían como una explicación, ¿no? Sí, es precisamente esta de acá, es la interpretación de qué sucede. Y lo que sucede es pues, que mientras más incrementemos la producción del bien X, mayor será el sacrificio que tendríamos que hacer para el bien Y. Era- Muy bien. Entonces, compañeros, el siguiente ejercicio es el de la oferta de trabajo. Entonces, este es del laboratorio 5. Nos piden que supongamos que la función de utilidad de un individuo para el consumo del ocio está determinada por, y nos dan esta restricción. Se recuerdan que C es consumo, H es el ocio, están elevados a la alfa y 1 menos alfa respectivamente. También nos dan una restricción donde el consumo es igual al salario por L por N, que serían considerados en este caso un ingreso adicional. Y que tenemos una restricción de tiempo de esta forma.
Entonces, lo primero que nos piden es determinar el nivel de consumo y ocio que maximiza la utilidad del individuo y que interpretemos los resultados en términos económicos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a resolver esta? Lo que tenemos que hacer primero es despejar, primero vamos a igualar tanto la función que nos dan, del consumo y el ocio, la función de las restricciones de consumo y ocio que nos dan, de tiempo, perdón. Entonces lo vamos a trabajar de esta manera. Tenemos que la función de consumo es esta de acá. Entonces vamos a empezar despejando la función de tiempo, la restricción de tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente despejamos la L. Entonces ya nos queda L igual a 1 menos H. Y la vamos a reemplazar acá, la vamos a sustituir en la función de consumo. Y ya nos va a quedar este resultado. Lo que tenemos que hacer con este resultado, al tener consumo igual a salario menos salario por ocio más N, que sería el ingreso adicional, lo que nosotros tenemos que hacer es despejar las funciones respecto a su, no sé si sería correcto decirle su origen, pero las relacionamos. ¿En qué sentido? Tenemos que validar que existen acá términos dependientes, ¿sí? Variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes en este caso pues sería el consumo y sería el salario por ocio. Y las variables, las otras variables pues sería el salario y el salario adicional. No sé si lo logran ver, pero estas variables de acá pues dependen enteramente de estas. Entonces por eso lo vamos a igualar. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, gracias. Sí, licenciado, muy amable. Muy bien, gracias. Entonces, ya tenemos acá igualadas las expresiones respecto de las restricciones, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que despejar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que tomar en cuenta que la función original, que es esta de acá, y la restricción, tenemos que tener en cuenta estas dos funciones. Entonces, vamos a utilizar el método de Lagrange, en el cual tenemos, al momento de aplicar el método de Lagrange, nosotros vamos a considerar las dos funciones, ¿sí? Vamos a despejar en base a la función de consumo, perdón. No despejar directamente, pero vamos a aplicarla en base a la función de consumo. Entonces, para aplicar el método de Lagrange, tenemos que sacar las condiciones de primer orden. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacer una derivada parcial por cada uno de los elementos que nos dan, de consumo, ocio y el de lambda, que es el identificativo de Lagrange. Entonces acá vamos a despejar vamos a hacer la derivada en base al consumo. Y nos va a quedar entonces, porque multiplicamos el alfa acá, el exponente de alfa lo multiplicamos, entonces queda alfa por consumo elevado a la alfa menos 1, porque tenemos que restarle una unidad, igual esta expresión de acá, bueno, esta se queda igual, menos lambda, porque estas son las constantes. Perdón. Y vamos a aplicar también el mismo método de derivada para el ocio, todas las partes de la expresión o de la función que contengan el ocio directamente. Y luego respecto a lambda. Entonces todas las partes que contengan lambda. En este caso pues sería solamente la restricción. Entonces esta nos va a quedar como nuestra fórmula 1, la fórmula 2 y la fórmula 3. Entonces, para seguir despejando, nosotros tenemos que igualar la fórmula 1 y la fórmula 2, estas dos de acá, con el fin de despejar lambda, ¿verdad? Entonces las igualamos. Acá está la fórmula 1 igualada a la fórmula 2 y empezamos a despejar.
Perdón, permítame, compañeros. Es que aquí me salté un paso. Le coloqué despejando lambda porque lo que tenemos que hacer primero es despejarla. Supónganse, tenemos esta fórmula de la... Nosotros tenemos esta fórmula así. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar lambda. La vamos a igualar a 0 primero. Y para trasladar este valor de este lado, ya se convierte en una expresión, de lambda. Nos dice lambda es igual a este valor de acá. Entonces lo que vamos a igualar son los lambdas de la fórmula 1 y la fórmula 2. Por eso es que de este lado ya nos queda un valor de esta manera. Si se dan cuenta, lo mismo acá arriba, sin el lambda. Y este también. En la fórmula 2 hacemos lo mismo, solo que acá como lambda está multiplicando W, pues entonces W pasa a dividir acá y por eso es que nos queda la expresión de esta forma. Muy bien, entonces ahora lo que hacemos es continuar a despejar la W. No sé si logran ver ahí. Ahí empezamos ya pues a separar la W y empezamos a factorizar, ¿verdad, compañeros? Entonces a simplificar y todo, términos Licenciado, semejantes. Ajá. disculpe que lo moleste tanto, pero No, dígame. me genera una duda. Es cuando estamos derivando lambda. Ujú. No sé si podría regresar ahí. ¿Por qué solo la C pasó a negativo? Porque solo la C nada más. Porque si operamos ese signo con lo que está dentro del paréntesis, hay algunas que quedan en negativo y unas en positivo. En esta parte de acá, ¿verdad? Cierto. Permítame, compañeros. Es que hay una razón por la que solo esta quedó, pero no me recuerdo muy bien ahorita, disculpe. Pero lo que pasa es de que si le... Espérenme, sí, no, aquí creo que lo hice mal yo, perdón. Porque en todo caso Oye, afecta está todos los bien. signos, ¿verdad? Sí está bien, ¿verdad? Ah, no, lo de los signos, sí, algunos signos están. Solo ese hay que cambiar. Sí, solo en esto. Sí, porque aquí estoy revisando la expresión que continuamos, porque aquí ¿cómo se llama? Vamos a seguir utilizando esta fórmula, pero sí, solo fue acá donde me equivoqué y coloqué los mismos signos, perdón, solo copié la expresión. Sí, muchas gracias, compañero. Sí, cabal, ese fue error mío, perdón. Sí le cambia los signos a todo. Entonces toda la expresión Y cambia esa de era mi signos. duda, licenciado, gracias. A usted, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, continuando acá, pues ya nosotros despejando esto, eliminando los términos que corresponde y todo, pues ya nos va a quedar una expresión de esta forma, en la que va a igualar a W, que sería el salario. Esto va a ser nuestra fórmula número 4. Entonces, ¿se recuerdan que habíamos ya unificado la expresión, la restricción? Entonces vamos a sustituir este valor de W en la fórmula de la restricción, la que ya habíamos unificado junto con la limitante de hora, ¿verdad? La limitante temporal. Entonces nos va a quedar una expresión similar a esta, en la que nosotros vamos a reemplazar el W por la función de la número 4, la que habíamos encontrado, para que nos quede algo similar a esto. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Muy bien, compañero. Entonces, vamos a despejar en función del H.
que es que nosotros ahorita de esta forma, al sustituir acá los valores, nosotros lo que queremos es encontrar el valor de ocio óptimo, que sería la H. Entonces vamos a luego de haber sustituido los valores, vamos a despejar en función a H, que nos va a quedar algo similar a esto. Y esta sería nuestra fórmula número 5. Ya con esto nosotros ya tenemos el valor óptimo de H. ¿Sí lo ven ahí? Permítame. Muy bien. Muy bien. Entonces, para encontrar el valor óptimo de consumo, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esta expresión en la fórmula, en la función número 4, que sería esta de acá. Entonces, al momento de nosotros reemplazar y empezar a simplificar, a factorizar, pues nos va a quedar algo similar a esto. Y aquí igual, compañeros, al eliminar términos semejantes y todo por el estilo, pues ya nos va a quedar una función de esta forma, en la que el consumo óptimo va a estar solo expresado por alfa por W más N, que serían los consumos adicionales, los ingresos adicionales y el salario, ¿verdad? Y esta ya sería nuestra fórmula número 6. Y luego, el siguiente inciso que nos piden es calcular la función de la oferta de trabajo. Perdón, ya con esto ya encontramos las funciones óptimas de consumo y de ocio, que era lo que nos estaban pidiendo en el primer inciso, ¿verdad? La interpretación económica no la puse acá, pero prácticamente lo que sería es de que el ocio del individuo está directamente relacionado al salario, ¿sí? Y a la limitante que en este caso está otorgada por el factor alfa. Y el consumo, que también está ajustado por el factor alfa, pero está limitado también a los ingresos, ¿verdad, compañeros? Licenciado, disculpe, ¿podría repetir? Sí, que al final la razón de esta fórmula o lo que nos indica es de que tanto el ocio como el consumo están directamente relacionados con la cantidad de ingresos y el factor de ajuste que sería alfa. Muy bien. Y luego, el siguiente inciso, tenemos que calcular la función de oferta de trabajo de esta persona, de este individuo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos nosotros, expresada la función de ocio, ¿verdad, compañeros? Que es lo que nos indica. Perdón. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es de que la oferta de trabajo va a estar directamente relacionada con la restricción de tiempo que posee el individuo. Entonces, vamos a tomar esa fórmula de la restricción de tiempo, es esta de acá, la que nos dan en el ejercicio. Y nosotros vamos a utilizar la fórmula de ocio que encontramos, que sería la número 5, para despejar L, que en este caso ya L se convierte en nuestra oferta de trabajo. Entonces, si lo ven acá, pues agarramos el 1 menos la expresión de H de consumo óptimo, de ocio óptimo, perdón. Y empezamos a despejar, ¿verdad, compañeros? Acá, pues, al momento de multiplicar todo esto, pues ya nos queda una expresión similar a esta. Luego, despejando términos similares, pues nos va quedando un poquito más ordenada y al final, pues nos va a quedar esta expresión de acá, donde nos dice que la oferta de trabajo, o la oferta óptima de trabajo, está
está sujeta a estos términos de acá, del alfa, el salario extra, el salario y el 1 menos alfa. Licenciado, disculpe, ¿ese uno se coloca solo como requisito o lo podría o no lo podría colocar uno? ¿Cuál 1? El de acá. Perdón, compañero, ¿a qué 1 se refiere? El que da al final de L óptimo, porque ahí a la hora de operar todo, da L óptimo igual a uno menos uno. Ahí donde está el otro uno, ese no sé si se tiene que colocar o no. Ah, este de acá. Sí, este es, sí es parte al momento que usted se dedica a operar esto, pues sí es parte de la función, sí lo tiene que colocar. Pero al final, pues se va a eliminar. Entonces ya en la fórmula final, pues como lo puede ver, ya no lo estamos considerando. Y entonces eso sería, compañeros. Recuerden, no estoy 100% seguro si el licenciado les puede poner un ejercicio con números, me imagino que más que todo solo para despejar, pero si llegara a ser el caso, ustedes pueden utilizar estas fórmulas. Todo este proceso de despejar y todo lo demás con el método de Lagrange y todo lo que hicimos arriba, se hace con el fin de encontrar nosotros las fórmulas que aplican para determinar estos factores. En este caso, la oferta de trabajo óptima, el consumo y el ocio óptimos. Entonces, si les llegaran a colocar un caso numérico, ustedes pueden utilizar estas fórmulas para simplemente sustituir los valores y ya tener un resultado. Licenciado, entonces, el L óptimo y consumo óptimo que encontramos aplica para cualquier ejercicio. Sí, aplica para cualquier ejercicio. Esas son las fórmulas que ustedes pueden utilizar para resolver los ejercicios. Licenciado, Ajá. entonces quiere decir de que el nivel de consumo y ocio máximo es lo que encontramos de primero, que sería la ecuación 5 y la 6. Sí, así es. Ok, gracias, licenciado. Ajá. Muy bien. Y entonces ya con esto, pues esta es la función de oferta de trabajo del individuo, ¿verdad? O del oferente. Y ya con eso le damos solución al segundo inciso, que sería el del mercado de trabajo. No sé si tendrán alguna otra duda, compañeros. ¿Solo se va a subir esto al Classroom Link? Sí, 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 yo ahorita con mucho gusto. Respecto ¿se recuerdan el ejercicio que quedamos acá pendiente? La elasticidad de sustitución, ya no lo pude hacer, pero al final, acá dejé un comentario, igual va a estar en el archivo, pero la forma de calcular esto es a través de la derivada, una derivada logarítmica de ambas variables, me dijo el licenciado, solo que ya no lo pude resolver, perdonen compañeros, pero eh, esa es la forma. Si les llegaran a presentar esto, pues ya coloqué ahí los comentarios de cómo podría ser. La primera parte de que se calcula a través de la fórmula de la derivada, de relación, de trabajo y todo eso, esa no la podemos emplear porque se refiere a esta fórmula. Como no tenemos escenarios, se recuerdan que la vez pasada les dije que no teníamos un escenario alterno o no podemos medir ese crecimiento, entonces no podemos aplicar esa forma, pero sí podemos hacerlo mediante una derivada logarítmica de esta función. Y bueno, compañeros, entonces solamente eso sería. Perdonen que los haya hecho esperar y perdonen que sea tan breve. Lick, buena tarde. Sí, buenas tardes. Disculpe una consulta. El ejercicio 2 de laboratorio 5, eh, ¿en base con qué otro ejercicio lo podemos hacer? El ejercicio 2. Sí, ese es el de la demanda, si no estoy mal, ¿verdad? Ya era el punto de vista de la empresa. Permítanme. Permítanme, compañeros, estoy revisando.
Ya, compañero. Sí, es el problema de maximización de ganancias de una firma. Ese lo podría resolver. No tenemos un ejercicio base directamente que usted pueda tomar como ejemplo, pero esto es precisamente el tema que abordó el licenciado en las últimas clases. Solo sería de que repase esas clases, porque ahí está el proceso en el que él despejaba todo esto para encontrar la demanda óptima de trabajo y capital y el nivel de producción. O sea, con las fórmulas marshallianas y la de Slowski. Sí, ese era precisamente, era el tema que involucraba la fórmula de Slowski y cuando el Nick les comentaba, les daba como ejemplo lo de Marshall y la información de los personajes. Pero sí es con esa fórmula, o sea, no con esa fórmula, sino precisamente con ese proceso, usted puede despejar la ecuación número 2. Gracias, Lick. Muy bien. Lick, otra consulta. ¿Sí? Esto también de las ecuaciones marshallianas y de Lowski también ingresan en el examen. Si no estoy mal, sí, compañeros. El IC solo colocó lo del modelo de oferta de trabajo, pero puede que sí les vaya a solicitar algún dato, tal vez de la demanda de los insumos. Gracias, Lick. Muy bien. Entonces, solamente eso sería, compañeros. Les agradezco mucho haberse unido y su atención. Licenciado, disculpe. Lo de la demanda de trabajo es lo que acabamos de ver, ¿no? Ahorita con ¿Perdón? usted. Lo de la demanda de trabajo. La oferta de trabajo. Ajá. Ajá. Es esto, ¿verdad? Sí, es este tema de acá. Ah, ok. Este Gracias. ejercicio de acá es de la oferta de trabajo. Muy bien. Entonces, solamente eso sería, compañeros. Espero haberles ayudado y les voy a subir el documento para que lo tengan ahí y puedan revisarlo. Si tienen alguna duda, me avisan. Si notan algún error, con mucho gusto, ya saben, me notifican igual. De acuerdo, gracias. Muy bien. Muchas gracias, Lick. Muchas gracias, Lick. Gracias a ustedes, compañeros, muy amables. Feliz tarde. Buena tarde. Licenciado.